Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Bueno, pues con la crisis y la pandemia, muchos servicios se vieron seriamente afectados. Y uno de ellos, pues el negocio de los gimnasios, en general la industria del fitness. Por desgracia, muchos negocios naufragaron y otros han tenido que enfrentar serias restricciones, pérdidas importantes en sus números. Y bueno, 2021 se ve un poquito mejor, pero justamente para platicar del escenario, del horizonte que se ve en este negocio, hoy vamos a platicar con Oriol Cortés. Él es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y bueno, pues él nos tendrá el escenario de lo que pueda suceder en este 2021. Y bueno, como todas las semanas, nos va a acompañar Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión vamos a platicar del tema de la pobreza, que esta es una de las peores secuelas que nos deja la crisis, que nos deja la pandemia, el crecimiento de la pobreza, no solo en México, sino en el mundo. Este es uno de los grandes, resultados negativos que nos deja la pandemia. Y vamos a platicar acerca de algunos números que se han dado a conocer en torno al crecimiento de la pobreza en nuestro país. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Para ello está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como les decía, pues vamos a platicar hoy acerca del tema de la pobreza. Esta es una de las peores secuelas que ha dejado la crisis, la pandemia, y se acaban de dar a conocer algunas cifras bastante interesantes que nos revelan el impacto que ha tenido la pobreza o la crisis en el tema de la pobreza, un tema que realmente lastima. Ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, que nos va a platicar. Adelante, Claudia, como siempre, un verdadero placer. Pues, ¿qué tal, Alberto, amigos de Dinero? Un gusto, por supuesto, estar una vez más aquí con ustedes. Y sí, vamos a platicar del tema de la pobreza, de la inversión, un tema que el IMEF acaba de destacar, y es que en un reporte señaló que en los primeros 3 meses de este 2021, la pobreza laboral creció de un 35.6% a un 39.4%, esto comparado con el primer trimestre del 2020. La pobreza laboral, cabe aclarar, es aquella que mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso por su trabajo y no le alcanza para cubrir el valor de la canasta alimentaria. O sea, realmente es un ingreso muy bajo, muy escaso, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, pues expresa en este reporte una profunda preocupación por este aumento acelerado de la pobreza en nuestro país, y a su vez el que no considera que hay una ausencia de una estrategia integral y suficiente de recuperación del crecimiento económico. Destaca que de los empleos que se perdieron con la pandemia, de estos 12 millones de trabajadores que se quedaron sin trabajo, solamente se han recuperado un poquito más de 9 millones, lo que dejaría fuera de la población económicamente activa a 2.5 millones, o sea, 2.5 millones de familias sin un ingreso o de personas, pues obviamente que han acelerado el crecimiento de nuestra pobreza en nuestro país. Además, hace ver en su reporte que considerando las empresas que cerraron y las que abrieron, pues al final el balance es negativo, puesto que en el país existen 394,000 empresas menos con respecto a lo que teníamos antes de la prepandemia. También subraya que la recuperación que se ha presentado recientemente en nuestro país, pues viene de la mano de 2 factores. Uno, de las actividades que se reabrieron, y segundo, del comercio exterior. Pero esto, ¿por qué no es totalmente favorable? Bueno, pues porque tendríamos que estar creciendo a un ritmo más acelerado, sumar más empresas para dar cabida no solamente a las personas que perdieron su trabajo, sino todos aquellos jóvenes que ya se pueden integrar a la población económicamente activa. Entonces, hace ver que los motores internos todavía se encuentran bastante deprimidos, como por ejemplo el consumo privado, y esto no va a ayudar a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto de nuestro país, de la economía. Hace ver que, por ejemplo, las reformas estructurales a las cuales se les está dando reversa,
pues frenaron el flujo de inversiones que había hacia nuestro país y también prevé un enorme riesgo en el resultado de las próximas elecciones del 6 de junio, porque si se da un enfrentamiento muy importante entre la iniciativa privada y el gobierno, entonces menos va a llegar la inversión. Esa que ya se ha contraído porque se dieron para atrás varias reformas y que estaban atrayendo inversiones, no va a llegar a nuestro país, y eso por supuesto no va a crear las bases para un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, sino que incluso podríamos ver una caída. Entonces el IMEF hace ver un profundo consternación porque está avanzando de manera muy importante la pobreza y porque considera que en el país no se están sentando las bases para que el producto, la economía crezca y pueda ofrecer a todos los mexicanos pues las oportunidades de empleo y de desarrollo pues que todos esperamos, Alberto. Sí, bueno, y fíjate, son cuestiones curiosas, pero el gobierno federal privilegió tener finanzas públicas sanas. De hecho, presume el tener finanzas públicas sanas, a diferencia de otros países latinoamericanos que están endeudados porque decidieron apoyar a las empresas, al empleo. Pues al final de cuentas, pues sí, por un lado tienes esas finanzas públicas menos apretadas, porque no se puede decir que se tienen finanzas públicas sanas porque los ingresos se van a ir agotando. De hecho, por eso la importancia de la reforma fiscal. Pero por el otro lado, pues está la realidad del impacto que tuvo la crisis y la epidemia en el mercado laboral y el golpe que esto significa para los niveles de pobreza que de por sí son elevados en nuestro país, ¿verdad? Así es, y entonces tenemos que perdimos empresas cuando debimos haber crecido. O sea, no solamente por la pandemia, tendríamos que haber tenido un nivel, obviamente los comparativos se dan contra los niveles prepandemia, pero la pérdida es todavía mayor porque el año pasado y estos primeros meses debimos haber sumado más empleos, más empresas para poder llenar las expectativas de empleo de muchos de los jóvenes que ya se sumaban a la población económicamente activa. Entonces, obviamente por eso vemos un crecimiento tan importante de la pobreza y la pobreza laboral, porque además muchos de los que recuperaron su empleo lo hicieron con un ingreso inferior al que tenían antes de la prepandemia. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Te agradezco tu comentario, como siempre, muy interesante. Gracias. Hasta luego, hasta la vista. Hasta la próxima. Amigos, si me permite, voy un corte y regreso ya con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, y me da muchísimo gusto platicar acerca del tema de los gimnasios. Le comentaba que este es uno de los negocios que se ha visto seriamente afectado o que se vio seriamente afectado durante la pandemia 2020. Todavía 2021 pues no podemos cantar victoria porque pues sigue, digamos, el tema de la pandemia, sigue el tema de la crisis. Pero bueno, pues vamos a platicar con Oriol Cortés. Él es el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y vamos a platicar con él acerca de pues lo que ha sido el derrotero de este negocio tan importante para todos, el tema de los gimnasios. Y Oriol, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Oriol, 2020, un año para el olvido, un año complicadísimo para muchos servicios, entre ellos los gimnasios, la industria de fitness.
¿Cuál es el balance que se puede hacer, Oriol, de lo que fue 2020 para esta industria? Mira, creo que el balance fue, sin sonar catastrofista, fue muy derrotero. ¿A qué me refiero? Veníamos de 5 o 6 años creciendo a doble dígito, creciendo el número de usuarios que hacían deporte en los gimnasios y creciendo los gimnasios como tal. Llegamos a tener 12.500 gimnasios pre-COVID y te puedo decir hoy en día que quedan menos de 9.000 gimnasios. Estamos hablando de que se perdieron el 35% de las unidades económicas y esto más o menos en trabajos estamos hablando que se perdió entre 15 y 18.000 empleos directos, más allá de los indirectos que pues, son otros tantos. Entonces fue un año muy difícil, fue un año muy complicado y como dices, no es momento de cantar victoria, pero esperemos que 2021 sea este año de recuperación. Ahora, digamos, ¿cuál podría ser el tema de la recuperación? ¿Cuál podría ser, digamos, el escenario para este 2021, Oriol? Nosotros esperamos un año de crecimiento. Creemos que en febrero tuvimos nuestro nivel más bajo de usuarios y nuestro nivel más bajo de cierres y a partir de allí vamos a tener un crecimiento. Nosotros hemos tenido conversaciones tanto a nivel estatal, municipal y federal con los diferentes gobiernos y llevamos meses defendiendo que los gimnasios con medidas de seguridad son un lugar seguro. Trajimos datos de la ciudad de Nueva York, donde solo el 0.06% de casos sucedieron en un gimnasio. En el gobierno de España, solo el 0.24%. Y lo que estamos más contentos, pues, es los gimnasios están abiertos en la Ciudad de México, que es la gran metrópolis, desde el 12 de febrero y los casos no paran de bajar. Entonces, está demostrado que con medidas de seguridad somos un lugar seguro y si nos mantenemos abiertos hasta 2021, poco a poco vamos a ir recuperando y espero que en 2022 estaré en cifras de pre-COVID. Ahora, digamos, ¿cuánto esperan crecer en este 2021, Oriol? Pues aún es muy prematuro. Yo creo que estaremos creciendo entre un 20 y un 25% como industria, quedándonos un poquito abajo de lo que es las cifras que teníamos en febrero de 2020 y lo que estamos creyendo es que más o menos en febrero de 2022 tendremos la misma cifra que teníamos en febrero de 2020. Entonces estamos previendo unos 2 años que pues, desgraciadamente perdimos de crecimiento y de empleos. ¿Cuánto crecía la industria de gimnasios antes del COVID? Crecíamos entre 12 y 13% anual y sobre todo es muy importante que de los 12.000 gimnasios que había en México, solo 2.000 eran de cadena. El resto de gimnasios eran gimnasios de mal llamados de barrio o gimnasios donde al final eran empresas pequeñas que eran el sustento de una familia. Entonces, ellos son los más afectados y de los 3.000 gimnasios cerrados, la gran mayoría vienen de ellos. Entonces, es muy importante y también muy importante, no ha habido ninguna ayuda, ni estatal, ni federal, ni municipal, para nosotros, ni para nuestros empleados, ni para estas familias. Entonces, es muy importante que exista esa recuperación porque estamos hablando de muchas familias que se quedaron sin su sustento económico. Ahora, digamos, por lo que ve entonces, la sangría fueron pequeños negocios, ¿verdad? Las cadenas, ¿qué tanto se vieron afectadas las cadenas? Todos perdimos más o menos. Podríamos hablar de, en México, estamos las principales cadenas de México y todos tuvimos cierres. No puedo decir que no hubiera alguna cadena que se salvara de cierres, aunque, como siempre, fueron más afectados las pequeñas cadenas, más que cadenas, los pequeños gimnasios. Pero te podría decir que más o menos las cadenas perdieron un 20% de los gimnasios que tenían, pero no solo perdieron, sino dejaron de construir. Te voy a poner un ejemplo en la cadena que yo dirijo. Estábamos teniendo una previsión de construir 50 gimnasios el año pasado y apenas pudimos construir 13 y cerramos 2. Entonces, no solo es lo que cerraste, sino también lo que dejaste de construir, que son pues, nuevos puestos de trabajo. Uy, no, pues eso es grave, ¿no? O sea, porque traías esa dinámica de gran crecimiento y de repente no solo ya no la puedes lograr, sino al final de cuentas, pues se viene abajo el número Exactamente. de que se tenía, ¿no? O sea, dejaste de crecer y aparte reduciste el pastel, ¿no? O sea, se redujo el pastel, ¿no? Dejamos de crecer y lo peor es que empezamos a decrecer y pues perdimos puestos de trabajo y muchos por lo que no quisiéramos. Te voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México aún hoy en día está prohibido hacer clases grupales. ¿Qué significa eso? Que hay miles de profesores que han estudiado una carrera para ser profesores de educación física que no pueden ejercer su trabajo.
y no hay ninguna solución para ellos. Estamos hablando de que desde marzo de 2020 y estamos en mayo del 2021, miles de personas no pueden ejercer el trabajo por el cual estudiaron y no hay ninguna solución ni ninguna respuesta a mediano o corto plazo, mientras que en otros estados pues sí pueden estar trabajando con medidas de seguridad y demostrando que con medidas de seguridad es algo seguro. Entonces, los gimnasios en la Ciudad de México, digamos, no puedes ir a tomar tus clases así en grupo, tiene que ser individual, ¿o cómo es? Solo es individual. Puedes tomar clases en grupo al aire libre, lo cual, como bien sabemos todos los que vivimos en esta bonita ciudad, ahora mismo es una odisea con la época de lluvias. Totalmente. Entonces, es algo que he hablado mucho con el gobierno de que, pues te puedo decir que en el Estado de México es tan surrealista que sí se pueden tomar clases y no ha habido aumento de contagios. Entonces, estamos pidiendo pues, dennos una solución para que podamos dar las clases. Una, por los usuarios que ya llevan 1 año y medio sin las clases, y otra, por los miles de empleados que, pues desgraciadamente, no pueden volver a su trabajo porque no les están permitiendo laborar. ¿Y qué les dicen? ¿Con qué autoridades han platicado aquí en la Ciudad de México, Oriol? Tenemos una línea directa de negociación con José Merino y con el equipo del secretario Acabani, que son las personas que están haciendo la reactivación económica. Ellos nos explican que las clases grupales volverían en semáforo verde. Entonces, no tenemos, en nuestro entendido, el 6 de junio vuelven las clases. Si las clases de niños, si vuelven las clases, entendemos que nosotros también vamos a poder volver, pero estamos en esa línea de comunicación esperando cómo va a suceder y sobre todo viendo cómo está evolucionando la ciudad. O sea, ¿podríamos prever que, digamos, para el 6 de junio podría haber semáforo verde? En el entendido, y es una opinión personal de que yo tenía entendido que las clases de los niños volvían con semáforo verde, entendería que volveríamos todos con semáforo verde. Desconozco si la ciudad va a hacer otro semáforo o le van a llamar de otra manera que no sea semáforo verde, pero ese es mi entendido. ¿Y en cuántos estados ya están a full ya con todos los servicios? En todos menos la Ciudad de México. En todos menos la Ciudad de México. No full, porque todos tenemos medidas de seguridad muy drásticas, como por ejemplo, tenemos que respetar distancias de seguridad, cupos máximos, tenemos que respetar el tema de cubrebocas, pero en todos estamos pudiendo operar todos los servicios. Bueno, muy bien, pues si me permites, Oriol, vamos a un corte y seguimos platicando. Perfecto. Don Dinero, continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Don Dinero, regresamos. Bueno, estamos platicando con Oriol Cortés, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios. Nos ha platicado ya pues la coyuntura tan difícil del 2020, el tema de la recuperación 2021, pues el desafío que implica todavía la Ciudad de México. Oriol, en relación a lo que ha sucedido en otras partes del mundo, ¿qué tan mal le ha ido a la industria de fitness aquí en México? ¿En qué nivel estamos frente a lo que ha sucedido, no sé, en Estados Unidos? El caso, mencionabas hace un momento, el caso de Nueva York, Europa. Tú que pues eres español, pues conoces perfectamente la realidad europea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos ha ido a nosotros en función del mundo? Mira, nos ha ido mal porque
Pues la verdad, la pandemia le ha ido mal a México, podríamos decirlo así. Creo que no solo en el caso de los gimnasios, hemos tenido cifras más altas de comorbilidad, hemos tenido más cifras más altas de tasas de positividad y eso se ha visto afectado en los gimnasios. Nosotros, te puedo decir que los gimnasios que formamos parte de la Mejic, el grueso grande, decidió cerrar de forma voluntaria el 19 de marzo las operaciones del 2020, 10 días antes de que el gobierno lo pidiera, porque entendíamos que venía una pandemia mundial y entendíamos, pues siendo muy sinceros, que sabíamos poco y que aportábamos más cerrados que abiertos. Pero cuando empezaron a reabrir todas las industrias por allá de junio en Estados Unidos, por allá de Europa, en mayo en China, empezamos a tener más estadísticas y empezamos a ver muchas cosas. Una, algo que pues era algo lógico, la gente sana combate mucho mejor el virus. Te puedo decir que el 94% de las personas que en Reino Unido de las personas sanas en Reino Unido que tuvieron COVID, el 94% nunca requirió una hospitalización. Uh-huh. Y entonces varios gobiernos, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Asia, lo entendieron. Desde junio permitieron la reapertura gradual de los gimnasios con muchas medidas de seguridad, las mismas medidas que estamos haciendo en México, y empezaron a analizar y a medir. Y como te comentabas, no solo en Nueva York, también tenemos datos de toda España, tenemos datos del Reino Unido, donde los casos subieron al 0.18%. Y al final nos dimos cuenta de lo que ya sabíamos, que el problema no está en los gimnasios, el problema está en las fiestas, el problema está en las reuniones familiares, donde pues desgraciadamente no mantenemos esa distancia de seguridad, donde desgraciadamente no usamos el cubrebocas. Y entonces ellos lo entendieron y permitieron volver a operar. Y te puedo decir que hoy en día en Estados Unidos, el otro día el presidente de los gimnasios de Estados Unidos decía que esperaba el mejor segundo semestre de la historia de la industria. Y aquí estamos apenas recuperándonos. Entonces, nosotros, la verdad, lamentamos el tiempo perdido, pero lo que sí estamos muy satisfechos es que ahora que llevamos ya más de 4 meses abiertos en todo el país y que los casos en todo el país no paran de bajar, veníamos hablando antes de que casi todo el país está en semáforo verde, demuestra que no somos parte del problema, somos parte de la solución. Y un último punto, los mexicanos subimos 8.5 kilogramos durante la pandemia. Entonces es muy importante que bajemos esos kilos de más, porque si algo está demostrado es que las personas no sanas o con sobrepeso combaten mucho peor el coronavirus. Ahora, Oriol, otra gran diferencia que yo creo que vale la pena recalcar, tú dínolos, es que en otros lugares sí hubo apoyos, ¿no? Para la industria, porque hubo medidas contracíclicas para ayudar a que muchos negocios no desaparecieran. Aquí no hubo. ¿Qué tanto influyó esto en la pérdida de tantos establecimientos y de tantos empleos? Efectivamente, te puedo decir que de Latinoamérica, que es donde conozco perfectamente las cifras, el único país que no dio ni apoyo directo ni indirecto fue México. Y no solo en nuestra industria, sino en muchas otras industrias, y eso se vio afectado. Es algo que nosotros, como hizo en su momento la industria restaurantera, le pedimos al gobierno es, si no vamos a dar apoyo a las empresas, lo entendemos, pero al menos demos subsidios o apoyos a las personas que trabajan. En el sector de restauración lograron subsidios y apoyos para meseros, para garroferos, para diferentes. En nuestro caso no hubo ninguno, y sí al final es complicado, porque como te digo, aunque las empresas quisieran mantener su plantilla, pues tener a miles de profesores durante 1 año y medio pagándoles su sueldo y sin poderlos poner en ningún otro lugar porque su trabajo está prohibido ahora mismo en la ciudad, pues es complicado, y la verdad es que pues sí ha sido más duro podría haber sido más suave. Hoy, ¿cuántos millones de personas están, digamos, haciendo actividad física en los gimnasios, en la industria de fitness, Oriol? Más o menos pre-COVID había 4 millones de personas. Hoy en día estamos hablando de unos 3 millones de personas. O sea, se perdió 1 millón de personas. Se perdió 1 millón de personas. Y se ve reflejado en el que subimos de peso 8.5 kilogramos. Y es algo estructural. Yo creo que lo veníamos hablando con la industria. Las escuelas siguen cerradas. Muchos papás pues tienen a los niños en casa, no pueden dedicarse su tiempo libre a ellos. Los corporativos siguen cerrados. Entonces, creo que una vez se reactive la industria en general, una vez se reactive la vida normal, entendido en nueva normalidad, pues van a volver a su práctica deportiva, van a empezar a ir al gimnasio y van a mejorar sus hábitos de vida que bien falta nos hace como país.
Y la inversión, ¿podríamos verla recuperarse pronto, Oriol? ¿O cuándo veremos todos esos planes que quedaron constreñidos, que quedaron atrapados en una cápsula por el COVID, qué tan pronto se recuperarán? Yo creo que este año vamos a empezar a ver algunas aperturas de gimnasios. No te puedo hablar de una cifra exacta porque yo creo que es la inversión, sobre todo la extranjera, está muy expectante a cómo evolucione el COVID durante los siguientes meses en México, pero si conseguimos un buen plan de vacunación eficaz, si conseguimos esa inmunidad ansiada de rebaño, si conseguimos todos estos puntos, yo creo que la inversión va a volver en 2022 y vamos a empezar a crecer poco a poco. ¿Cuántos socios son los que están en la asociación? Somos 24 marcas, pero podemos decir que representamos a más de 1.000 gimnasios. Entonces, son las marcas más poderosas, o más que poderosas, más grandes de México y con las que tienen más representación en todo el país. ¿Y estos 1.000 gimnasios qué representan de toda la actividad? Representan en número de socios como el 30% de los socios. ¿Y cuánto vale el valor de la industria de fitness? Pues ahora mismo no te podría contestar porque con el tema de COVID está muy complicado, pero podríamos decir que la industria valía más o menos como 2-3 billones de pesos fácil. 6-7 billones de pesos fácil y ahora mismo debe estar en 2-3 millones. ¡Uf, qué barbaridad! No, bueno, sí fue una caída bárbara, la verdad. Pero va a ser esperamos una recuperación en nube. Sí, de verdad la esperamos y creemos que puede ser algo importante. Bueno, pues Oriol, muchas gracias. Te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. Hacemos votos para que pronto pues regrese ya el semáforo verde, puedan recuperar este mercado tan importante que es la ciudad capital, de tal forma que pues todos los maestros que se dedican a hacer clases de grupos puedan recuperar. Y bueno, pues ojalá que pronto pues, todos podamos ya regresar a nuestra vida cotidiana, hacer actividad y con ello pues la recuperación de este negocio. Muchísimas gracias, Oriol. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por sus buenos deseos. Gracias, Oriol. Bueno, y él es Oriol Cortés, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.